de sodio, ¿verdad? Porque es sodio el que tiene que entrar hacia el interior para poder activar o estimular el potencial de membrana. Y también la difusión del potasio hacia afuera, ¿verdad? O la difusión de sodio hacia afuera. Bueno, y después habla de la conducción de ese potencial, ¿verdad? Una vez que ocurra el potencial, supongamos que sea en la neurona. La neurona tiene que tener un potencial eléctrico para que el neurotransmisor que produce la neurona pueda viajar a una velocidad hasta llevar la información que se necesita, ¿verdad? Por ejemplo, la adrenalina que es un neurotransmisor que se produce en el citoplasma y en el cuerpo de la célula. Ese neurotransmisor tiene que viajar a través de las conexiones neuronales hasta llevar la información en el músculo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un potencial o una energía que hace que ese neurotransmisor pueda viajar a una velocidad rápida. Y para eso se crea ese potencial de acción a través de la membrana de la célula. Para poder llevar justamente el neurotransmisor hasta los botones, hasta las terminaciones de la neurona. Y de ahí pasa la información a otra, ¿verdad? Así. Y para eso obviamente se tiene que despolarizar. ¿Qué significa despolarizar? ¿Qué significa una célula polarizada? Una célula polarizada, ¿cómo está? Está en reposo. No, una célula polarizada significa que está negativa, ¿verdad? Está negativa, la polarizada. Y la despolarización quiere decir que tiene que perder esa carga negativa. ¿Para qué? Para que pueda entrar el potencial de acción. Entonces, cuando estamos diciendo, yo les digo una célula polarizada, una membrana polarizada, quiere decir que está negativo. Está todo negativo. Y despolarizado significa que tiene que perder esa negatividad. ¿Para qué? Para que se le pueda dar lugar al potencial de acción, o sea, a la carga positiva, ¿verdad? Por eso, a eso se refiere despolarización. Bueno, hay varias fases en lo que sería la conducción, ¿verdad? La fase de reposo, donde la célula está polarizada. Y la célula está polarizada, está en reposo. Después la despolarización, cuando tiene que perder su polarización para volverse más positiva que negativa. Y luego está la repolarización, en donde se tiene que volver a polarizar para ganar de vuelta su carga negativa y entrar de vuelta en reposo. Todas las células funcionan así. Las neuronas funcionan así, el músculo funciona así, el músculo cardíaco funciona así. ¿Por qué? Porque son músculos que tienen que llevar una información o hacer una acción, ¿verdad? Como la contracción. Y la hiperpolarización es en el momento que la membrana se negativiza tanto, ¿verdad? Que en algún momento va a haber hiperpolarización, pero luego eso se va a tener que recuperar. Porque si se mantiene la célula hiperpolarizada, es que quiere decir que va a morir, ¿verdad? Entonces no puede mantenerse en hiperpolarización, no puede mantener su negatividad por tanto tiempo. Bueno, y fíjense, este esquemita, ¿verdad? Es solamente una muestra de cómo se puede hacer un esquema, ¿verdad? Ya cada uno va a hacer el esquema que más le guste, ¿verdad? Como más quiere, como más entiende. Entonces, es importante que ustedes logren hacer de forma individual inclusive o en grupo, pero no grupos grandes. Porque yo siempre digo, si nos sentamos a estudiar entre 2, puede ser que estudiemos. Entre 3 todavía. Pero entre 4, 5, ahí ya es para la joda.
¿verdad? Porque siempre hay uno que sale del camino, ¿verdad? Y cuando uno sale del camino, el resto ya le quiere seguir. Porque es muy fácil salir del camino. Entonces, por eso es que tienen que juntarse en grupo si les gusta estudiar en grupo y pueden hacer esquemas en grupo o solos, encerrados como ustedes quieran, pero tratar de analizar y poder hacer su esquema. Acá habla, por ejemplo, de la excitación del músculo esquelético, ¿verdad? Esto eso lo muestra. Nosotros vamos a hacer nuestro propio... yo les voy a pasar esto, así que para que ustedes tengan una muestra. Acá habla de la contracción del músculo esquelético. Miren, así todo con dibujos. Después acá habla del músculo liso, ¿verdad? Todo en esquemas. Así si uno mira, parece que está todo muy inentendible. Pero el que puede llegar a ser el suyo va a entender perfectamente lo que está ahí, ¿verdad? Porque es un resumen y ese resumen, claro que tiene que ser personal. Ahí habla del eritrocito y las funciones del eritrocito. Después de los leucocitos, clasificación de los leucocitos. Si ustedes hacen, yo les puedo decir que 2 o 3 veces van a hacer y ahí ya se les va a quedar. Pero si ustedes leen, van a tener que leer 10 veces para que se les quede del libro. 10 veces y ahí recién se les va a quedar la clasificación. Pero si ustedes leen, entienden y hacen una vez, máximo 2 veces y acá ya van a tener. Así es. Por eso es que nosotros tenemos que leer, razonar y hacer. Hacer, escribir, hacer esquema, dibujar, lo que sea. Nosotros cuando estábamos en primer año de medicina en la facultad teníamos nuestra carpeta de dibujo en anatomía y todos teníamos que dibujar. Durante la clase el profesor nos hacía dibujar. Todo nos hacía dibujar, cada protuberancia, ponerle su nombre. Durante la clase teníamos que hacer eso. Y después pintar y entregar nuestra carpeta de dibujo en el día. Claro que aprendimos muchísimo. Nosotros decíamos, Dios mío, vamos a ver a la gente mala como es, ¿verdad? Y nosotros pues teníamos ese pensamiento de estudiante que siempre nos íbamos en contra del profesor. Y entonces decíamos, ay, nosotros vamos a recibirnos todos de dibujante, pero no vamos a aprender medicina. Y mentira, aprendimos muchísimo haciendo eso. Y después nosotros vemos los resultados, ¿verdad? De que sí valió la pena, había sido esa carpeta de dibujo que nos estresaba la vida. Bueno, ahí hace la clasificación del sistema inmune, ¿verdad? Con sus respectivas células, el sistema sanguíneo. Y el sistema sanguíneo, cuando se aprende así por esquemas y dibujos, es demasiado gusto da. Y a veces, ay Dios mío, esa cascada de coagulación, esa que parece que es inentendible en el libro, ahí cuando nosotros hagamos esa parte de dibujo y esquema van a ver cómo va a dar gusto, les va a gustar muchísimo. Esto, por ejemplo, el grupo de RH positivo, RH negativo, grupo A, grupo B, AB, hay médicos que no saben todavía esa parte. Que no llegaban a entender esa parte, ¿verdad? Porque siempre se dice, ay, esa parte es demasiado aburrido. Es aburrido porque no se usa nomás el razonamiento, pero una vez que vos entiendas ya les puedo asegurar que les va a re gustar. Bueno, esto habla del cáncer. Después la coagulación sanguínea, esa parte también da gusto. Después el corazón, ni qué decir, a mí me apasiona todo lo que es sistema cardiovascular. Y el famoso electrocardiograma. El electrocardiograma es una belleza de lo que nosotros podemos aprender. El electrocardiograma da demasiado gusto.
Cuando entienden van a ver que les va a re gustar y ustedes mismos van a poder hacer su esquema, van a poder interpretar ya un electrocardiograma normal, ¿verdad? Que así al ver un electrocardiograma nosotros decimos, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo será que esto se ve, se interpreta? ¿Cómo voy a interpretar si es normal, si es patológico, si hay una alteración? Todo se puede. Bueno, le voy a pasar para que ella después le pase. Y este es la clase en conjunto que está siguiendo la otra turma, ¿verdad? Que es transporte de membrana, que vamos a volver a repasar. Yo sé que ustedes ya saben, que ustedes ya saben todo esto. Ay, ¿dónde está? Bueno, concentración de electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? ¿Qué son los electrolitos? Por ejemplo, cuando el doctor pide en el análisis, pide electrolitos, ¿qué está pidiendo? Los minerales en el cuerpo son los electrolitos. El sodio, el potasio, ¿verdad? Lo que más se mide en sangre, y cuando el doctor pide electrolitos, ¿verdad? Quiere saber cuánta cantidad de sodio hay en sangre, cuánta cantidad de potasio hay en sangre. Eso es lo que quiere saber cuando pide electrolitos. ¿Por qué el sodio y el potasio? Porque es el sodio y el potasio el que hace más cambios dentro de lo que sería el medio interno. Por eso son los más importantes, porque son los que hacen más difusión. Después hay otros electrolitos, ¿verdad? Aparte del sodio y el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro, ¿verdad? El fosfato, el bicarbonato, ¿verdad? Las proteínas no son electrolitos. Las proteínas son proteínas, ¿verdad? Y la proteína también puede estar en la sangre. ¿Cómo se llama la proteína que más hay en la sangre? ¿Cómo se llama? Albúmina se llama. La albúmina es la proteína que circula por la sangre. Y también se puede medir. Bueno, entonces ahí ya saben, ¿qué son cationes? ¿Qué son cationes? Anoten, todos los electrolitos que tienen carga positiva son cationes. Todos los electrolitos que tienen carga positiva son cationes. Y los aniones son todos los que tienen carga negativa. Entonces, aniones también, la proteína entra como un anión. ¿Por qué? Porque la proteína es súper negativa. La proteína es negativa. Y anoten eso porque vamos a dar en renal, la proteína es negativa. Y anoten así bien grande, la proteína es negativa. La proteína es negativa. El cloruro es negativo, el fosfato y el bicarbonato. Bueno, después los que son positivos, ¿verdad? El sodio es positivo, el potasio es positivo, el calcio es positivo y el magnesio es positivo. Bueno, y acá yo les voy a preguntar una cosa.
La célula. En la célula hay carga negativa o positiva, dependiendo de qué hay. Esta es la membrana, ¿verdad? Esta es la membrana de la célula. Este es el interior y este es el exterior. Entonces, nosotros podemos tener carga negativa en el interior, ¿verdad? Todo esto está negativo. Si esto está así, quiere decir que por fuera tiene que estar positivo. Así. Si esta célula está así y toda la carga negativa está adentro, ¿cómo está esa célula? ¿Está en reposo o está activa? Está en reposo. Si hay más carga negativa adentro, quiere decir que esa célula está en reposo. ¿Y cómo se llama? Que esa célula está polarizada. Entonces, en este momento, si la célula está así, quiere decir que la célula está polarizada. Ahora, si hay más carga negativa adentro que positiva, quiere decir que la célula está polarizada. O puede estar hiperpolarizada, cuando ya hay demasiada carga negativa. Bueno, y en este otro caso, así, cuando hay carga positiva adentro, ¿verdad? Y por fuera hay carga negativa. ¿Cómo está esta célula? Ahí sí está despolarizada. Ahí sí está despolarizada. Bueno, si ¿se acuerdan que esto es interno y esto es externo? Bueno, ¿se acuerdan que el electrolito que más abunda dentro de la célula, ¿cuál es? ¿El sodio o el potasio? El potasio está más adentro que afuera, ¿verdad? Y el sodio está más afuera. Ahora lo que yo quiero que ustedes me expliquen y que también se pregunten, ¿por qué si el potasio es un electrolito que tiene carga positiva, por qué la célula tiende a ser más negativa adentro? Si se supone que el potasio es lo que más hay adentro que afuera, pero el potasio es positivo, no es negativo. ¿Por qué la célula es muy negativa? Siempre tiende a ser más negativa adentro. ¿Por qué? Por la cantidad de proteínas que hay adentro. ¿Se acuerdan que yo les dije la proteína es súper negativa? Toda la proteína
Porque la proteína es un elemento estructural, ¿verdad? Y toda la proteína prácticamente está dentro de la célula, es intracelular. Solamente un pequeño porcentaje está en la sangre, ¿verdad? Entonces, si la proteína es tan negativa, eso es lo que hace justamente que dentro de la célula sea muy negativo. Pero ¿se acuerdan que la célula tiene que estar polarizada, pero no hiperpolarizada? Entonces, lo que mantiene que no sea demasiado negativo es el potasio. Y es el único el único catión que mantiene la célula en equilibrio. Por eso el potasio es muy importante para la célula y es muy importante que se mantenga dentro de la célula. Porque si no hay potasio dentro de la célula, ¿qué va a pasar con la célula? Se va a hiperpolarizar y yo no quiero eso. Yo no quiero que la célula se mantenga en hiperpolarización, porque si no esa célula se va a morir, no puede ser demasiado negativa. Entonces yo tengo que tener un valor normal en sangre de potasio, porque si yo tengo bajo potasio, ¿qué le va a pasar a la célula? Se va a hiperpolarizar, o sea, se va a morir. No va a poder reanimarse, no va a entrar en acción nunca, ¿verdad? Entonces, por eso es que la célula normalmente en el interior tiende a ser negativa. ¿Por qué? Por la cantidad de proteínas que hay y la proteína es muy negativa. Lo único que le mantiene en equilibrio, que no se hiperpolarice, que sea negativa pero no tan negativa, es el potasio. Por eso es importante que el potasio se mantenga dentro de la célula. Ahora sí entendieron esa parte. Bueno, y entonces si yo con ayuda del potasio más la proteína tengo cierta negatividad que ayude a que esa célula tenga un equilibrio y siga estando viva, entonces esta va a estar viva, pero esta va a estar dormida. ¿Viste cuando están dormidos? Estamos en reposo, ¿verdad? No estamos en actividad, pero estamos en reposo. Pero seguimos vivos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con la célula cuando le tiene a los dos en equilibrio. Le tiene a la proteína en equilibrio y le tiene al potasio en equilibrio. Entonces está en reposo, pero sigue vivo. Pero cuando entra el sodio, que no es parte, o hay solamente un poquito de sodio adentro, ¿verdad? Pero tiende a estar más fuera de la célula. El sodio tiende a estar más fuera de la célula que adentro. Pero cuando el sodio, ahí empieza a aumentar la positividad y empieza a perder su polaridad, ¿verdad? Entonces eso se llama despolarización. Porque no es que queda 100% negativa, pero pierde su polaridad. Y a eso se le llama despolarización, porque ahí sí es más positivo que negativo. Y cuando está todo positivo en el interior, esa célula está en acción. Pero eso tampoco puede pasar el umbral que tiene que llegar, ¿verdad? Hay un umbral de más 35, lo máximo de positivo que puede llegar es más 30 o más 35, y hasta ahí llega. Y luego vuelve a repolarizarse de vuelta la célula. Entonces constantemente la célula va a hacer acción, reposo, ¿verdad? Tratando de llevar una información o haciendo contracción o haciendo alguna función. Bueno, eso. Entonces para eso es justamente que se mantiene eso, el potasio más adentro y el sodio más afuera. El sodio solamente va a entrar cuando se le necesita. Bueno, el magnesio es otro electrolito también, ¿verdad? Que tiende a estar dentro de la célula, el calcio fuera, ¿verdad? El cloruro también es más extracelular que intracelular, ¿verdad? Después el fosfato, ¿verdad? Y las proteínas son intracelulares, ¿verdad? El bicarbonato es extracelular. Entonces así ustedes tienen que no aprender de memoria, sino que el por qué
Ahí porque aprendimos por qué el potasio tiene que estar dentro de la célula, ¿verdad? Porque es el único catión que mantiene estable esa electronegatividad. Bueno, la barrera o la membrana. La membrana es una membrana de doble lípido, por eso se llama bilipídica. ¿Cómo está hecha esa membrana? ¿Qué lípido tiene? Fosfolípido y colesterol también. Bueno, después aparte de fosfolípido y colesterol, tiene glucoproteínas y tiene proteínas, o sea, los canales de proteínas. Todos los canales están hechos de proteínas y toda la membrana está hecha de lípidos. Bueno, dice, fíjense que es como una membrana de grasa. Es una membrana de aceite. Y el agua no puede pasar ese aceite, ¿verdad? O sea, el agua no se une con el aceite. El gas sí. El gas sí pasa libremente por el aceite. No tiene problema. Si yo pongo una barrera de aceite o de grasa acá, el gas va a pasar. Sin ningún canal, nada, sin ningún poro. Pero el agua no, porque el agua pues no se une con el aceite. Entonces el agua sí o sí tiene que tener un canal de proteína. Para eso son los poros, las acuoporinas, ¿verdad? Entonces por eso es que a través de poros únicamente va a pasar el agua, pero no sin el poro. Bueno, por eso dice, la membrana lipídica es miscible. ¿Miscible a qué? Al gas. Por eso es que pasa el gas libre, pero el agua necesita sí o sí un poro para pasar. Bueno, ahí eso es resumen lo que es liposoluble y todo eso, ¿verdad? Hay algunas hormonas, por ejemplo, que pasan perfectamente porque son liposolubles. Que están hechos de grasa. Por ejemplo, el cortisol es una hormona que está hecho de grasa. La testosterona está hecho de colesterol. El estrógeno está hecho de colesterol. Pero hay algunas hormonas que pasan tranquilamente, que están hechas de grasa, de colesterol. Y hay otras hormonas que están hechas solamente de proteína. Esas no pasan libremente. Bueno, la barrera lipídica y las proteínas de transporte de la membrana. Hay algunos canales, ¿verdad? Y otros poros. ¿Cuál es la diferencia entre canal y poro? Que toda la estructura del canal, en todo el trayecto de la membrana va a estar fijo, ¿verdad? Va a estar fijo en una posición, ¿verdad? Los canales pueden tener receptores. Los receptores que le van a identificar o se van a unir con otro neurotransmisor o con otra hormona que le va a dar paso a ese electrolito o a esa sustancia que tiene que pasar, porque sin su orden no va a poder pasar. Entonces esos canales hechos de proteínas pueden tener receptores. Los poros son estructuras más pequeñas. Ahora esa es la diferencia. Bueno, ¿qué es difusión? ¿Cómo definen ustedes la difusión? ¿Qué es difusión? ¿Qué es difusión? Movimiento. ¿De qué? Movimiento de sustancia de un compartimiento a otro, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que tener ahí en la cabeza porque tienen que ustedes estar preparados para cuando alguien le haga una pregunta, ¿verdad?
O sea que nosotros no nos podemos quedar paralizados cuando alguien hace una pregunta, por más que pasemos vergüenza. O sea, permítanse pasar vergüenza. O sea que nadie muere por pasar vergüenza. No pasa nada. Al día siguiente todo el mundo se va a olvidar de eso. Entonces, no tengan miedo de pasar vergüenza, porque de eso se aprende. Si yo voy a tener miedo a pasar vergüenza, yo no voy a poder desafiar, no voy a poder hacer los desafíos que tengo que hacer. Entonces, acá es el momento. No importa si el resto del compañero se ríe, ¿verdad? Ese que se ríe, le vamos a hacer pagar prenda. O alguna cosa le vamos a castigar. Entonces, ustedes tienen que tener la mente ahí preparada para decir, si es que saben, tienen que decir, no importa si dicen mal, ¿verdad? Ahí se aprende. Pero esa definición es importante, que yo tenga un concepto claro de las palabras que estoy aprendiendo. Entonces, difusión es el paso o es el movimiento, ¿verdad?, de una sustancia, de un compartimiento a otro a través de una barrera. A través de una barrera. Bueno, entonces la difusión puede ser activa o puede ser pasiva, puede ser con gasto de energía o sin gasto de energía. Puede ser simple o puede ser facilitada a través de una proteína. Bueno, ¿por qué ocurre esa difusión? Porque siempre se tiene que llegar a un equilibrio de lo que está adentro con lo que está afuera. Entonces, eso siempre es lo que va a buscar la difusión. Es el movimiento de una sustancia para que un compartimiento llegue a su equilibrio. Bueno, la difusión puede ser solo difusión de electrolitos. Solo difusión de electrolitos o solo de agua. ¿Cómo se llama la difusión solo de agua? Ósmosis se llama. Ósmosis se llama. Bueno, entonces la difusión simple o la difusión facilitada. La difusión facilitada siempre es a través de interacción, o sea que la sustancia que va a pasar por la membrana tiene que entrar en interacción con una proteína, con un canal de proteína, ¿verdad? Solamente así va a poder pasar. Si no existe ese canal, no va a poder pasar por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en el túbulo renal es donde más canales tenemos para el sodio. Por ejemplo, en el túbulo renal hay una parte que se llama túbulo distal, que hay unos canales para el sodio. Y esos canales van a ser activados por una hormona que se llama aldosterona. Si mi hormona no es secretada o yo no tengo mucha aldosterona o no tengo aldosterona, ese canal no se va a poder activar. La aldosterona se va a secretar y se une al canal específico del sodio y solo así ocurre el pasaje del sodio. Y eso hace que aumente la presión en el cuerpo. Porque si yo tengo mucho sodio, voy a tener aumento de presión, ¿verdad? Y hay algunos diuréticos que bloquean esa interacción. Por eso el diurético baja la presión, ¿verdad? Hay algunos diuréticos que actúan específicamente en esa función y bloquean esa interacción de la aldosterona con el canal, y entonces ese canal no puede ser activado. Y el sodio no puede pasar. ¿Y qué pasa con el sodio? Se elimina por la orina. Entonces el paciente orina mucho y baja su presión. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante. Fíjense que la fisiología le va a ayudar hasta para saber farmacología. Entonces, yo les prometo que si ustedes aprenden, pero aprenden bien fisiología, le van a ir a enseñar a su profesor de fármaco y le van a enseñar a su profesor de fisiopato. Entonces, aprendan fisiología. Como sea, ustedes tienen que saber acá y salir realmente aprendiendo fisiología.
A mí no me interesa que ustedes vengan a pasar el examen. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan salir de este año aprendiendo y si es posible dominando fisiología. Bueno, entonces esa es la diferencia entre difusión simple, ¿verdad? Que no necesita ningún canal ni hacer interacción con ninguna sustancia para hacer su paso, ¿verdad? O difusión facilitada que sí necesita hacer interacción con una proteína que le va a ayudar a ser transportada. Bueno, después está la difusión a través de la membrana celular, la difusión de sustancias liposolubles. Todos los gases son liposolubles, ¿verdad? El alcohol, el etanol, ¿verdad? Porque el etanol viene del alcohol. Eso es un gas. Y bueno, y todo lo que es oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? Todos los gases en general, dióxido de carbono, van a pasar de esa manera. Bueno, y la difusión del agua a través de moléculas insolubles, ya que evidentemente el agua no es liposoluble, va a tener que pasar a través de canales o de poros, llamadas acuaporinas. Bueno, la ósmosis, ¿verdad? La ósmosis siempre busca también el equilibrio, pero cuando ya hay demasiado sólido, ¿verdad? O como es soluto en un lugar, en un compartimiento. Si yo acá tengo una membrana y acá tengo mucha sal y acá tengo poca sal, tengo la misma cantidad de agua. El agua va a tener que pasar hacia donde hay mucha sal para poder equilibrar la cantidad de sal que hay de este lugar, ¿verdad? Entonces, siempre la ósmosis es el pasaje solo de agua buscando un equilibrio. Bueno, es lo que pasa con la célula cuando hay un medio hipertónico. ¿Qué significa hipertónico? ¿Qué significa hipertónico? Si yo, por ejemplo, le digo un suero hipertónico, ¿cómo sería un suero hipertónico? Un suero con mucho sodio. Eso es hipertónico. Si yo le digo, este es un suero hipertónico, quiere decir que este es un suero que tiene muchos electrolitos, ¿verdad? Y si yo tengo un suero que es isotónico, quiere decir que es un suero que está en equilibrio, así como nuestro cuerpo. Nosotros somos hipertónicos, isotónicos. Isotónico es igual. Igual a mi medio, significa, ¿verdad? Que está en equilibrio. Y hipotónico quiere decir que es un suero que no tiene muchos electrolitos. Eso es hipotónico, ¿verdad? Entonces, si mi cuerpo, si yo consumo mucha sal, ¿cómo va a estar mi medio interno? ¿Cómo va a estar mi sangre? Si yo consumo mucha sal. Acá vamos a dibujar. Ahí. Si consumo mucha sal, ¿qué va a pasar con mi? Este es mi medio interno. Este es mi medio interno. Este es mi medio externo. Lo que está afuera es mi medio externo. Y lo que está en mi sangre y en mi intersticio es mi medio interno. O sea, este es mi medio interno. Y este es mi líquido intracelular. ¿Se entiende? Bueno, si yo consumo mucha sal, ¿qué le va a pasar a mi sangre? Va a tener mucha sal, hiper. Entonces, hiper. Esto es hipertónico. ¿Qué va a hacer la célula para compensar ese hipertónico? Se va a deshidratar. Se va a deshidratar, se va a deshinchar, así como este. ¿Verdad? Se va a deshidratar. Entonces este es hipertónico. Mi célula tiene que por ósmosis darme agua.
Em, y si mi cuerpo está así, ay, Dios mío, este es mi dibujito. Bueno, si mi cuerpo está, sí, pero si yo consumí sal, pero también agua, entonces acá yo tengo prácticamente la misma cantidad afuera y adentro, ¿verdad? Y yo consumí mucha papa frita, pero también consumí agua. No tengo sed. ¿Cómo voy a estar? Voy a estar igual, voy a estar isotónico. Ahí voy a estar isotónico. Ahí. Pero si... Así nomás. Pero si tomé demasiada agua y no comí nada durante el día, ahí voy a estar hipotónico. ¿Y qué va a hacer mi célula? Y ahí sí va a ocurrir que se va a hinchar. Me hincha todo. Bueno, entonces, así es como responde ese cuerpo, siempre tratando de buscar, ¿verdad? Siempre el equilibrio dentro de un medio, Bueno, ya sea, eso puede pasar en el medio externo o en el medio interno, ¿verdad? Siempre va a haber esa interacción, ¿verdad? Entre la célula y el medio interno, o el medio externo con el medio interno. Bueno, ¿qué es la osmolaridad? ¿Qué es la osmolaridad? Es una medida. ¿Verdad? Acá dice, es el número de osmoles. ¿Verdad? Los osmoles son un tipo de medición, ¿verdad? Y la osmolaridad es una medida que me ayuda a calcular la concentración de sustancia soluble en un líquido, ¿verdad? Entonces, mi osmolaridad también tiene que ser una osmolaridad normal, porque yo tengo que ser isotónico. Yo no tengo que ser ni hipertónico ni hipotónico. Tengo que ser isotónico y por eso tengo que tener un rango de osmolaridad, o sea, de la cantidad de soluto que tengo que tener en mi agua, porque estoy hecha de agua. Y esos solutos están ahí nadando y eso es lo que se tiene que mantener en un rango normal. A eso se le llama osmolaridad. Es una medida que se mide en miliosmoles por litro, ¿verdad? Miliosmoles por litro. Osmolaridad. Osmolalidad se mide en kilogramos, pero osmolaridad se mide en litros. Y ese es el rango de medida que se utiliza en fisiología, miliosmoles por litro. Bueno, y ahí habla que aproximadamente mi cuerpo tiene que tener una osmolaridad de 300. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos 289 a 300, ¿verdad? Puede ser 289, 290 hasta 300. ¿Verdad? Pero se mantiene en una media, sería el valor medio que más o menos tiene que ser, es 300 miliosmoles por litro. Bueno, y eso es pregunta de examen. ¿Cuánto es la osmolaridad de mi cuerpo? Es pregunta de examen. ¿Cuánto es? 300 miliosmoles por litro. Bueno, los canales son selectivos. ¿Por qué los canales son selectivos?
Porque los canales son selectivos. Porque tienen receptores. Anoten eso. Los canales son selectivos porque tienen receptores. Receptores. ¿Qué es un receptor? El que se tiene que unir específicamente a una sustancia. ¿Verdad? Por eso son selectivos. Van a seleccionar lo que puede pasar y lo que no puede pasar. O sea, si este canal tiene una forma especial, ¿verdad? Solamente para que pase el sodio, solamente el sodio va a pasar. No va a pasar el potasio por ahí, ¿verdad? Y si este canal tiene la forma del potasio, o se une solamente al potasio, quiere decir que solo el potasio va a pasar ahí, no el sodio. A eso se le llama selectividad. Y la mayoría de los canales son selectivos. Bueno, se pueden mover por señales eléctricas, o sea, los canales pueden activarse, ¿verdad? Por señales eléctricas, ¿verdad? Porque el electrolito tiene una carga, o positiva o negativa. Y cuando va pasando por el canal, le va a dar una carga, ¿verdad? Y dependiendo de esa carga, ese canal se va a activar o se va a desactivar, ¿verdad? Entonces, estos se mueven por señales eléctricas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que los que son dependientes de voltaje, por ejemplo, canal de potasio, canal de calcio o canal de sodio. Y ahí vamos a dar el ejemplo de lo que pasa con el músculo cardíaco, que son canales dependientes de voltaje. Bueno, fíjense que el potencial de acción de un músculo esquelético no es lo mismo que el de un músculo cardíaco. Bueno, vamos a hacer algo así, ¿verdad? Y este tiene acá, ya no me acuerdo más cómo eran sus núcleos. Bueno, no es lo mismo, por más que los dos son estriados, ¿verdad? El músculo esquelético es estriado y el músculo cardíaco es estriado también. Pero tienen diferentes funciones, los dos hacen contracción. El músculo esquelético solamente hace contracción, relajación, contracción, pero cuando yo le doy una orden, solamente cuando yo le doy una orden, y es rápido, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, terminó ahí, ¿verdad? Porque solamente la función del músculo esquelético es la movilidad, o sea, va a cumplir una función de agarrar algo, hacer algo y ya está, ¿verdad? Entonces es contracción, relajación, ¿verdad? Entonces quiere decir que es contracción, relajación, contracción, relajación, así, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se activa? Cuando aumenta la carga positiva dentro del interior de la célula, ¿verdad? Y para eso tienen que entrar el sodio, ¿verdad? Pero en el momento que acá se repolariza porque tiene que relajarse, ¿qué pasa con el potasio? Tiene que volver a entrar para mantener el equilibrio. Acá en un punto, entonces ahí es donde actúa la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Y el sodio tiene que salir de vuelta, ¿verdad? Entonces en un punto el sodio va a salir de vuelta, pero el potasio tiene que entrar para mantener el equilibrio, ¿verdad? Bueno, entonces cuando el sodio entra o antes de entrar, empieza un estímulo. ¿Y cuál es ese estímulo para el músculo? ¿Quién le va a dar el estímulo al músculo? Porque primeramente tiene que haber un estímulo químico para que el músculo inteligentemente yo decida contraer mi bíceps, porque quiero hacer un ejercicio en especial. ¿De dónde viene esa señal?
del cerebro. El cerebro le tiene que dar la orden a mi músculo que contraiga solamente el bíceps y no el tríceps, ¿verdad? Entonces, ese neurotransmisor viene del cerebro. ¿Cómo se llama? La acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que va a viajar por las terminaciones nerviosas hasta llegar al botón sináptico, ¿se acuerdan? Y acá hay un espacio entre el músculo y la fibra nerviosa. Hay un espacio. Y ahí se va a liberar la acetilcolina. Pero esa acetilcolina se tiene que descomponer para unirse al receptor del sodio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay un estímulo químico. Al principio hay un estímulo químico. Porque es la acetilcolina que va a hacer esa función. No es un estímulo eléctrico. Entonces, primero es un estímulo por ligando, ¿verdad? Entonces, acá la acetilcolina se tiene que descomponer. ¿Y quién le descompone la acetilcolina? Una enzima. ¿Cómo se llamaba esa enzima? ¿Se acuerdan la clase pasada? ¿Cómo se llama? Acetilcolinesterasa se llama esa enzima. Y esa le va a descomponer a la acetilcolina. Ahí recién la acetilcolina, que ya está descompuesta o ya está lista, se va a unir al receptor del sodio. Y ahí va a abrir un canal por ligando para que el sodio pase. Entonces, si esta acetilcolina dio puerta a entrada de forma química para que el sodio pase dentro de la célula, ¿qué va a pasar con la célula? Va a aumentar su potencial. Y ahí empieza el estímulo eléctrico para que los demás canales también se abran. Esos ya son dependientes de voltaje. Entonces, al principio, un canal o 2 o 3 canales se van a abrir gracias a la acetilcolina. Cuando aumente el potencial de a poquito, va a ir aumentando, cada vez más positivo, cada vez más positivo. Y ahí empieza a cambiar su electricidad dentro de la célula. Y ese es la carga positiva, va a hacer que los demás canales ya se activen por voltaje, ya no por ligando. ¿Se entiende? Entonces los demás canales, porque hay millones de canales en la membrana, los demás canales ya van a empezar a activarse por voltaje, ya no más gracias a la acetilcolina. La acetilcolina va a iniciar el estímulo, pero el resto de los canales van a empezar a abrirse por voltaje, por cambio de electricidad dentro de la célula. Y ahí va a llegar a un umbral, o sea, un pico, ¿verdad? Y luego, cuando llega al umbral, va a decir, bueno, hasta acá tiene que llegar, y ahí va a empezar otra vez la repolarización. Bueno, sin embargo, el músculo cardíaco no tiene este diseño en pico, ¿verdad? Sino que es diferente, porque el músculo cardíaco no es la misma cosa que el músculo esquelético. El músculo cardíaco tiene que cumplir un ciclo de bombeo. Y no puede salir de ese ciclo de bombeo. ¿Por qué? Porque fíjense, el músculo cardíaco hace sístole y hace diástole. Hace sístole y hace diástole. Pero eso tiene que ser bien orquestado, ¿verdad? En anatomía, obviamente, ustedes saben que el corazón tiene 4 cavidades, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a ver, el corazón tiene 4 cavidades. ¿Cómo se llaman? Aurícula y ventrículos, ¿verdad? Y también tiene 4 válvulas, ¿verdad?
Tiene 4 válvulas. El corazón tiene 4 válvulas. ¿Cómo se llaman esas válvulas? Válvulas auriculoventriculares y válvulas pulmonar y aórtica, ¿verdad? Entonces, la sangre que entra por las venas va a entrar por la vena cava superior y la vena cava inferior en la aurícula derecha. Y va a entrar por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entra sangre en las aurículas al mismo tiempo. Las 2 aurículas reciben la sangre. Y las válvulas auriculoventriculares ya están abiertas, entonces la sangre pasa directamente a los ventrículos. Los 2 ventrículos se cargan como un vaso de sangre. Y ahí empieza a aumentar la presión. Entonces, si el corazón está vacío, no tiene sangre o tiene muy poca sangre adentro, va a estar en reposo, ¿verdad? Si el corazón está empezando a cargarse, va a estar en relajación. Cuando está en relajación quiere decir que está ocurriendo la diástole. La diástole, ¿por qué? Porque el corazón se está cargando de sangre. ¿Verdad? Entonces está en relajación. ¿Cómo están estas células cardíacas? ¿Cómo está el músculo cardíaco si está relajado? Está en reposo, ¿verdad? Este músculo está en reposo porque todavía se está cargando, todavía está en diástole, está relajado, se tiene que cargar todo. Una vez que se carga todo, ya se carga la cantidad necesaria de sangre que se tiene que cargar en los ventrículos, ahí aumenta la presión y empieza a hacer contracción los ventrículos, los 2 ventrículos. Y ese estímulo, esa presión hace que estas 2 válvulas, pulmonar y aórtica, se abran. Y ahí es cuando la sangre va al sistema y al pulmón al mismo tiempo. Y ese estímulo se llama sístole, ¿verdad? Pero cada una de estas válvulas tiene un tiempo para abrirse y para cerrarse, ¿verdad? Entonces, primeramente se carga el corazón. Estas válvulas auriculoventriculares ya están abiertas. Pero fíjense que no es solamente la válvula del corazón. ¿Quién le hace funcionar a esas válvulas que dieron en anatomía? ¿Quién le hace funcionar a las válvulas y al músculo? No es que solo nomás funciona. Funciona gracias a la conexión con un sistema nervioso también. ¿Cómo se llama? El sistema especializado del corazón, ¿cómo se llama? El sistema de nódulo sinusal y el sistema Purkinje, ¿verdad? Ese es un sistema de conducción especializado. El corazón no es solamente cañería y pared. Es también eléctrico, es así como ¿ven el automóvil? El automóvil tiene su cañería, su combustible, toda la parte mecánica. Pero esa parte mecánica no va a funcionar si no hay un sistema eléctrico del auto, ¿verdad? Y ese sistema eléctrico es lo que le activa a cada músculo. Y ese nódulo sinusal que está acá, que actúa como un estímulo, porque el nódulo sinusal, ¿dónde está el nódulo sinusal? En la aurícula derecha, en la pared posterior, ahí debajo de donde está el orificio de la vena cava superior. Ahí está el marcapaso y ese se activa. ¿Cómo se activa ese marcapaso? ¿Cómo se activa? Porque tiene una conexión con el sistema simpático. Es autónomo, ¿verdad? Entonces acá hay una conexión nerviosa, ¿verdad? A través del nervio vago también. Entonces, ese sistema nervioso le va a estimular cuando está pasando algo con el cuerpo, ¿verdad? Y ahí es que va a cambiar la electricidad.
¿verdad? Ahí va a cambiar la electricidad por el estímulo. Ese es un estímulo también, ¿de qué tipo? Químico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un neurotransmisor estimulando eso, ¿verdad? Y cuando hay cambio de voltaje, ahí empiezan los otros canales a abrirse para que pueda ocurrir la contracción, ¿verdad? Pero el corazón no se contrae todo al mismo tiempo como el músculo. El músculo se contrae todo al mismo tiempo y ya. El corazón no, el corazón se contrae. La aurícula se contrae unos segundos apenas para que el ventrículo se cargue completamente. Y el ventrículo hay un retraso. ¿Por qué? Porque cuando el corazón empieza a cargarse, se tiene que llenar completamente el ventrículo. Y ahí se contrae la aurícula para que el corazón se cargue completamente y las válvulas se cierran. Y acá tiene que haber un retraso de unos segundos para que el ventrículo tenga toda la presión necesaria para que la sangre se pueda expulsar hacia el sistema. Y ese retraso hace que este músculo funcione diferente. Entonces, se carga el corazón, hay un estímulo de sodio y luego hay un retraso. Para dar tiempo a que el corazón se cargue completamente, tiene que haber ese retraso. Y acá se marca una meseta en donde ese potencial se mantiene en presión. Tiene que mantener su presión, su positividad. Y luego se tiene que relajar. Cuando la sangre se expulsa, ahí recién empieza a relajarse. Entonces, fíjense, el trazo es diferente. Acá hay contracción, rápidamente relajación. Acá no, acá se tiene que cumplir un ciclo. Tiene que haber contracción, mantener la contracción para mantener la presión y el corazón lleno, y luego se expulsa y ahí recién se relaja. ¿Por qué? Porque se debe cumplir un ciclo. ¿Se entiende? La diferencia entre la contracción del músculo esquelético y la contracción del músculo cardíaco. Entonces acá el potencial de acción es diferente y acá el potencial de acción es diferente. Porque tienen diferentes funciones, por eso. Bueno, el del músculo esquelético es muy similar al al sistema nervioso, ¿verdad? Porque las fibras nerviosas también ocurre el estímulo, se envía la información y luego baja el umbral. Después otro siguiente estímulo, se envía la información, baja el umbral. Entonces es así también. Bueno, ahí está la diferencia entonces si es un estímulo químico o un estímulo eléctrico. Bueno, canales selectivos. Bueno, este simplemente hace la diferencia de cómo se ve el canal de potasio. Cuáles son las diferencias estructurales nada más. Cosa que yo por lo menos no sé. Pueden aprender o saber que hay diferencias estructurales, pero aprender así exactamente esas diferencias estructurales ya es demasiado. Pero simplemente para que vean nomás que los canales estructuralmente son diferentes para el potasio y para el sodio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son electrolitos diferentes en estructura. Entonces, fíjense cómo, yo digo nomás, al estudiar esto a mí me impacta realmente cómo es el cuerpo humano, porque imagínense que hay una estructura especialmente diseñado para un electrolito, ¿verdad? ¿Y quién hace eso? Y nuestros maravillosos genes hacen esa estructura, moldean esa estructura. O sea que quiere decir que hay un canal estructural específico diseñado exclusivamente para un electrolito en especial, ¿verdad? Y tiene un diseño perfecto, tan perfecto que solamente el potasio puede pasar por ahí. Y jamás va a poder pasarse, como que le tiene que poner la huella digital para pasar por ahí, ¿verdad? Y bueno, acá nada más
hace el diseño de cómo es el canal para el potasio, según su estructura, ¿verdad? Y bueno, y acá de cómo es el canal para el sodio. Simplemente habla de la estructura en este caso, de la diferencia de la estructura. Bueno, bueno, sabemos que la glucosa no tiene un canal diseñado solo para glucosa, así como el sodio sí tiene un canal solo para el sodio, pero la glucosa no. La glucosa no tiene su canal especial, selectivo, y el aminoácido tampoco. Y entonces eso hace que la glucosa sí o sí tienen que pasar con ayuda de ¿quién? Del sodio, porque el sodio sí tiene una estructura especial. Pero la glucosa tiene un transportador, que es como que, fíjense acá el GLUT1, ¿verdad? Que es un facilitador, dice, es un facilitador. La glucosa no puede, la glucosa puede estar libre por la sangre, pero para entrar en la célula, primeramente necesita un transportador. No se va a poder mover sola la glucosa hasta la entrada de la célula. Necesita alguien que le transporte. Y justamente ese transporte se llama GLUT1, GLUT2, GLUT3. Hay 5 tipos de GLUT. GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5. ¿Verdad? Que es una proteína transportadora. Exclusivamente para la glucosa. ¿Y hasta dónde le transporta? ¿De la sangre a dónde? Le encuentra en la sangre y le agarra la mano y le lleva hasta la entrada del músculo cardíaco, si tiene que ser utilizada para la contracción, o le lleva hasta la puerta del adipocito, ¿verdad? Entonces ahí es que están justamente esos transportadores alerta. Existen esos transportadores alerta para captar la glucosa en donde se le está necesitando, si se le tiene que guardar o se tiene que utilizar, ¿verdad? Bueno, después dice, la insulina regula la captación de glucosa por las células. ¿Qué es la insulina? ¿Qué es la insulina? ¿Es un neurotransmisor o es una hormona? ¿Qué es? Es una hormona. La insulina es una hormona. ¿Quién secreta la insulina? El páncreas, ¿verdad? Entonces, ¿nunca escucharon que hay un tipo de diabetes que es tipo 1 y hay otro tipo de diabetes que es tipo 2, ¿verdad? Y eso habla mucho de cuál es la función de la insulina, porque la insulina es una hormona que va a secretarse, el páncreas se estimula también. ¿Y cómo es que el páncreas se estimula? Con el aumento de glucosa en sangre. Si yo como mucho carbohidrato, lo que más va a aumentar en mi sangre es la glucosa, ¿verdad? Pero esto pues tiene que regularse, ¿verdad? Porque la glucosa en sangre en aumento no es bueno. Tiene que mantenerse también en un nivel. ¿Cuánto tiene que ser la glucosa dentro de la sangre? Se tiene que mantener de 80 hasta 100 miligramos por decilitro, que sería lo normal. O de 70 creo que, por ahí, 70, no, de 60 a 100, ¿verdad? En ayunas. Así se tiene que, ni puede ser ni más bajo que esto, ni más alto,
¿verdad? Porque si es más alto ya es hiperglicemia, si es más bajo es hipoglicemia. Entonces se tiene que mantener en un rango. Y en el páncreas hay dos hormonas que ayudan a que esa glucosa en sangre se mantenga en un rango normal. De una parte está el glucagón, que ayuda a que la sangre a que la glucosa se libere a la sangre cuando está demasiado baja. Y por otra parte está la insulina, que cuando la glucosa está demasiado alta, la insulina se va a secretar y la insulina que se secreta por el páncreas va a irse hasta el músculo esquelético y le va a encontrar a un receptor específico para la insulina. Porque la membrana del músculo tiene un receptor específico para la insulina, pero a su vez se van a activar los GLUT1 hasta el 5 para transportarle a la glucosa hasta acá también. Y ahí en conjunto, cuando la insulina se une a su receptor, el GLUT, que es el transportador de la glucosa, le va a transportar a la glucosa hasta aquí, se van a encontrar. Entonces, por parte de la insulina, le va a ordenar a la puerta que se abra, ¿verdad? Pero como este no puede pasar solo, se va a tener que unir con el sodio y ahí recién va a poder pasar. Por el canal del sodio, por supuesto, ¿verdad? Y ahí va a poder pasar al músculo. Ahí se va a utilizar. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo insulina? Si yo no tengo insulina, la puerta no se va a abrir. Y yo puedo tener GLUT1, GLUT2, GLUT3, puedo tener sodio, puedo tener lo que sea, pero la puerta no se va a abrir. ¿Verdad? Entonces, sin insulina no pasa nada. Entonces, hay un tipo de diabetes en donde hay una destrucción del páncreas, en donde se destruyen las células beta, las que producen insulina. Cuando hay una destrucción progresiva de esas células beta, el nivel de insulina baja. O sea que el paciente no tiene insulina. Eso se llama diabetes tipo 1. Pero hay casos en que el paciente sí tiene insulina. O sea, su páncreas no es el problema. El páncreas secreta insulina normal. Pero el problema está en sus receptores. Porque el receptor tiene que ser sensible siempre para la insulina, para unirse a la insulina. ¿Qué pasa si ese receptor pierde la sensibilidad a la insulina? Se hace resistente. Y cuando ese receptor se hace resistente a la insulina, le rechaza la insulina. Y la insulina no se une al receptor y la puerta no se abre y la glucosa no pasa. Y ahí es otra la historia, porque yo sí tengo insulina. Inclusive puedo tener muchísima insulina, pero que el receptor está resistente. Entonces, ¿cómo es que una persona puede crear esa resistencia? Y les pregunto yo, ¿puede crear resistencia o no? Sí puede crear resistencia, porque cuando vos tenés una hiperestimulación, es como que el receptor se agota y se vuelve resistente. Cuando una persona consume mucho carbohidrato y mucha glucosa y tiene ciertas herencias, hay un estado de hiperglicemia en el cuerpo y cuando hay hiperglicemia también el páncreas se estimula y hay hiperinsulinemia, o sea, hay también mucha insulina. Y cuando el paciente vive en hiperinsulinemia, por más que no se dé cuenta, está creando resistencia en su receptor. Y a eso se debe la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente de todas. Entonces, por eso tenemos que entender que cada estructura tiene una función. Y nosotros tenemos que conocer la función de cada estructura
para poder aprender cómo funciona ese cuerpo normal, primeramente, cómo tiene que funcionar, o cómo funciona ese cuerpo con una patología, ¿verdad? Entonces es fundamental poder aprender cuál es la función. No solamente tengo que saber de que hay insulina y que la insulina cumple la función de meter la glucosa en la célula, sino que tengo que saber que esa insulina tiene un receptor específico y que ese receptor tiene que ser sensible exclusivamente para esa insulina, ¿verdad? Porque el problema puede estar ahí. Y tengo que saber que la glucosa tiene transportadores, que son GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 y GLUT5. Y esos también tienen que estar presentes. Porque si yo tengo una patología que afecte a una de esas proteínas transportadoras, también voy a tener problemas con la glucosa. Bueno, y esas GLUT1, GLUT2 también se activan gracias a la insulina. Bueno, después, ese es en cuanto al transportador de la glucosa. Fíjense, dice los transportadores se encuentran almacenados en las vesículas citoplasmáticas. O sea, esos transportadores están ahí dentro de la célula. Están dentro de una vesícula, pero en el citoplasma, no están afuera. Después dice, cuando aumenta la concentración de glucosa en sangre, ¿verdad?, se estimula la liberación de insulina por el páncreas. Entonces ahí yo como mucho dulce, comí mucho bolo y automáticamente eso ya pasó en mi sangre y mi sangre se llenó de azúcar. Aumentó el azúcar y se estimuló el páncreas y la insulina también ya aumenta en sangre. Dice, cuando la concentración de insulina se eleva, porque se elevó también el de glucosa, el de azúcar, ¿verdad?, las vesículas se desplazan hacia la periferia de la célula y se fusionan con la membrana plasmática, se unen a la membrana plasmática por dentro, ¿verdad?, liberando transportadores, y esos son justamente GLUT1, GLUT2, porque hay transportadores específicos. Entonces, todos los mecanismos se tienen que cumplir para que la glucosa finalmente entre a la célula. Si esos mecanismos no se cumplen, entonces la glucosa no va a poder entrar a la célula. Entonces, tiene que aumentar la glucosa que yo comí, el bolo que yo comí, tiene que absorberse por el intestino en primer lugar, ¿verdad? Se absorbe, eso pasa a la sangre, aumenta rápidamente glucosa en sangre, se estimula el páncreas aumenta la secreción de insulina, la vesícula se estimula también y empieza a acercar las proteínas transportadoras a la membrana. Se liberan las proteínas transportadoras y esas son las que van a recogerle o se van a unir con la glucosa que está libre en la sangre y le van a traer hasta la presencia de la insulina. La insulina se tiene que unir al receptor y ahí recién la glucosa va a entrar. Entonces es un mecanismo bastante complejo, pero ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Porque a Guyton se le ocurrió investigar todo esto? No. Porque cada cosa que yo aprenda con nombre propiamente me va a ayudar a poder entender cómo funciona una patología. Porque cuando yo aprendo la fisiología así como es, ¿verdad?, luego en la patología yo puedo entender cuál está funcionando mal. Si es el GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, o si es la insulina o si es el receptor, ¿verdad? Y ahí cuando yo entiendo que el problema no es la insulina, que el problema es el receptor, yo voy a tratar ese tipo de enfermedad con un fármaco que estimula el receptor, ¿verdad? Pero si el problema no es el receptor y es la insulina, yo le voy a aplicar insulina a mi paciente. ¿Se entiende? O sea,
Yo lo que quiero es que sepan por qué tienen que aprender así, por qué tienen que aprender de esa manera, con nombre, ¿verdad? Yo sé que me miran todas así medio en dónde estoy, ¿verdad? Pero es solamente escuchando y escuchando y escuchando, porque yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil y yo sé que a veces estamos en una situación de que no entendemos muchas cosas, pero cuanto más vamos escuchando y tenemos audición, ¿verdad? A esa palabra, cada vez se nos hace más familiar. Y ahí es que yo voy a poder también ir hablando con esa propiedad de utilizar estos términos, que a veces parece términos raros, ¿verdad? Pero cuanto más hablo de eso, va a ser mucho mejor. ¿Qué pasa con la membrana del músculo, o sea, las células del músculo, en el caso de que, porque generalmente una persona que tiene resistencia a la insulina le dicen, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer, ¿qué pasa ahí con el músculo? Por eso lo que regula después con la Y porque el sedentarismo también lleva a la resistencia a insulina, justamente por la falta de uso, ¿verdad? Por la falta de uso, por la falta de estímulo. Vos cuando más contracciones haces con tu músculo, vos más le estás estimulando a la contracción y al uso de la glucosa. Entonces, cuanto vos más le usás a ese receptor, es que no va a haber hiperinsulinemia. El problema es la hiperinsulinemia. Fíjate que si yo comí mucha torta y encima soy sedentario, ¿qué va a pasar con la glucosa? No va a ser utilizada. ¿Qué va a pasar con la insulina? No va a ser utilizada. Y ahí es donde viene la resistencia. Ahí es donde el receptor entra en resistencia. Porque no se está uniendo. Entonces es como que ya no le reconoce. Yo ya no le reconozco a este, nunca le di. Pero sin embargo, cuanto yo más le uso, más empieza el reconocimiento. Entonces yo me hago sensible a eso, ¿verdad? Yo me vuelvo sensible. Es la misma cosa que yo le estoy conociendo a una persona. Si a esa persona yo le veo cada un mes y después ya no me voy a acordar de su cara, ¿verdad? Pero cuanto más le veo, más sensible voy a ser a esa cosa. No a esa cosa, a esa persona. Cada vez más sensible voy a ser a esa persona, ¿verdad? Entonces le voy a reconocer. Y eso pasa también con el tema de los receptores, si hacen reconocimiento, ¿verdad? Entonces, cuanto más se le use, cuanto más pase la insulina por ahí, más sensible va a ser. Pero cuanto menos pase por ahí porque no se le utiliza, va a llegar un momento que no te reconozco, no sé quién sos. Y ahí viene la enfermedad. Entonces, sedentarismo, hiperglicemia es igual a diabetes tipo 2. Bueno, y ahí está otra vez el esquema, ¿verdad? De cómo ocurre eso se refiere a difusión facilitada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le facilita un transportador a la glucosa, que es el GLUT1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el facilitador, es una proteína que le facilita el transporte hasta la membrana. Y ahí es que puede entrar. Si yo no tengo esas proteínas transportadoras, la glucosa tampoco va a poder transportarse. Y esas proteínas transportadoras también tienen un estímulo, que es la propia insulina. Entonces, sí o sí tiene que haber hiperinsulinemia para que esas proteínas transportadoras se activen. Entonces, la insulina es más que importante, ¿verdad? Sí, la secreción tiene que pasar primero. Sí. Bueno, ¿se entendió? Bueno, vamos a hacer un recreo ahora.